tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos el tipo de red que nosotros vamos a diseñar. Como ustedes se acuerdan, en la clase anterior ya nosotros vimos que existen tres tipos de redes, que son las redes malladas o cerradas, las redes ramificadas o abiertas y la red combinada. La red mallada o cerrada, como bien les dije en la clase anterior, es la que se utiliza cuando la población está bien concentrada en una mancha urbana, que son las grandes ciudades, etc. Las redes ramificadas o abiertas se utilizan mucho cuando la población está dispersa, sobre todo expandida a lo largo de una carretera, como ocurre cuando usted viaja en Bolivia, que están los pueblos a lo largo de la carretera. Y bueno, la red combinada es una combinación de la red ramificada y la red mallada. De cualquier manera, para cualquier tipo de red, el caudal de diseño, como nosotros ya lo vimos y aprendimos, se va a calcular por esta expresión que dice que va a ser igual al caudal máximo horario. Recuérdense que ese es el caudal pico. Estudiamos este caudal máximo horario, si ustedes se acuerdan, es de origen domiciliar. Estudiamos tres caudales, en medio diario, en máximo diario y en máximo horario. Esos tres caudales son de origen domiciliar. Trabajamos con el caudal pico, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial, más el caudal de incendio. Este caudal, si ustedes se acuerdan, solo lo vamos a considerar cuando la población es mayor a 10.000. Si la población fuera menor a 10.000 habitantes, este caudal es cero. No lo consideramos en el diseño porque la norma boliviana lo considera antieconómico. ¿Está bien? Hay que tener eso presente. Nunca podemos olvidarnos de ese detalle. Bueno, vamos a ver qué recomendaciones nos dan en relación con los cálculos hidráulicos. Bueno, para los cálculos hidráulicos se utilizan dos métodos fundamentales para calcular una red. El primer método es el de Hardy-Cross y el segundo método es el de Newton-Raphson. El que utilizan los grandes programas que en alguna ocasión ustedes van a tener la posibilidad de usar es el método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque es un método mucho más preciso que el método de Hardy-Cross. O sea, en el método de Newton-Raphson usted puede tener varias variables como incógnitas. La limitante de Hardy-Cross es que usted no puede tener más que una variable como incógnita. Entonces, este método, ¿por qué no le enseñamos nosotros? Porque para que ustedes puedan aprender este método necesitan conocer las matemáticas superiores, específicamente el método de los elementos finitos. Este método de los elementos finitos es una solución matricial que se realiza a través de matrices. Este mismo método de Newton-Raphson, los ingenieros civiles, ustedes lo aplican, por ejemplo, en el cálculo de los tinglados. En el cálculo de los tinglados utilizan el método de Newton-Raphson. Entonces, atendiendo a que ustedes no conocen estas matemáticas superiores que demanda el método de Newton-Raphson, por eso es que en la carrera suspensión está concebido que se aplique el método de Hardy-Cross. En ambos casos, tanto para Hardy-Cross como para Newton-Raphson, se recomienda un error de cierre que debe cumplirse simultáneamente en todas las mallas que componen una red, que dice que ese error de cierre es de 0,10 metros de columnas de agua de pérdida de presión como máximo en cada malla, perdón, y de 0,10 litros por segundo como máximo en cada malla. Ustedes podrían preguntarse, ¿qué significa que ese es error de cierre? Bueno, estos métodos, tanto Hardy-Cross como el método de Newton-Raphson, son métodos iterativos. Entonces, para que se pare la iteración, o sea, para que ya se pare la iteración y se dé por aceptado ese valor,
se recomienda que cuando el error, si estuviéramos calculando en función a la presión o en función al caudal, sea menor que 0,10 litros por segundo en función al caudal y 0,10 metros de columna de agua en función a la presión. Nosotros, el método que vamos a usar, que es Hardy-Cross, y la variante que vamos a usar, vamos a emplear como error de cierre el de caudal, de 0,10 litros por segundo, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los diámetros mínimos que recomienda la norma boliviana? La norma boliviana recomienda utilizar en las redes de distribución como diámetros mínimos lo que estamos viendo aquí en esta tabla. Dice que, por ejemplo, para poblaciones mayores a 5.000, en menor 5.000 habitantes, el menor diámetro que se puede colocar en la red es 2 pulgadas. Para poblaciones menores de 5.000 habitantes dice que es 1,5 pulgadas. Eso es en zona urbana. En zona rural, cuando la población es menor a 5.000, dice que se pueden aceptar, o sea, el diámetro mínimo es 1 pulgada y se aceptan 3/4 pulgadas. Lógicamente, la persona que hizo esta norma, esta tabla, era una persona que de hidráulica no sabía nada. O sea, el que copió, esto se lo copió, pero es una copia, pero de las versiones más malas que puedan haberse copiado un profesional en el mundo. Esto, imagínense ustedes, 3/4 pulgadas de lo que se conecta en un domicilio. ¿Cómo vas a tener una red de distribución para poblaciones de 4.000 habitantes, por ponerte un ejemplo, de 3/4 pulgadas? Eso es una locura. Pero bueno, eso es lo que plantea su norma y bueno, hay que aceptarlo y listo. Ahora, yo les quiero decir algo. Si ustedes se fijan acá, la bibliografía dice que el diámetro mínimo en tubería secundaria es de 6 pulgadas y en principal es de 12. Pero lógicamente se está refiriendo a las grandes ciudades. ¿Qué les quiero decir? De cualquier manera, el diámetro que uno va a colocar en la red tiene que salir del cálculo. Esto lo único que ha hecho es que ha confundido a todas estas cooperativas que hay en Santa Cruz. ¿Por qué? En la mayoría de las cooperativas, hace unos años atrás, usted iba, y todavía hay alguna que usted va y no hay un ingeniero que sea gerente técnico. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron esta gente que administraban las cooperativas? Que podrían ser políticos, podrían ser gente de barrio, podrían ser abogados, dentistas, cualquier cosa que la gente votó por él. Atendiendo a la norma, ¿qué hicieron en Santa Cruz? 2 pulgadas, dice la norma que podemos poner 2 pulgadas en zona urbana y empezaron a ponerle 2 pulgadas a todos los tramos. Hay que crecer para allá, que han hecho una urbanización, 2 pulgadas. Para allá, 2 pulgadas. Todo con 2 pulgadas porque les salía más barato y, bueno, pues lógicamente llegaban con menos costo al lugar. ¿Qué sucede? Que mientras menor es el diámetro, mayor es la pérdida de carga. Y entonces ese es el motivo por el cual usted va a encontrar cooperativas, como por ejemplo el Plan 3000, que tiene más de 10 estaciones de bombeo, porque al poner 2 pulgadas le iba comiendo la carga y disminuía la presión. Entonces eso fue un error. Esto para mí es un error muy grande y mal interpretado por personas que no son ingenieros civiles o hidráulicos, y lógicamente los llevó al desastre que tiene hoy Santa Cruz, que tiene un montón de pozos, que se convierte cada pozo en una fuente de contaminación del agua del acuífero. Pero bueno, ya eso no tiene remedio. Lo que sí les quiero transmitir es que ustedes nunca van a poner los diámetros en función a esto. Los diámetros salen del cálculo hidráulico. Si le da 2 pulgadas, 2 pulgadas. Si le da 3, 3. Si le da 6, 6. El diámetro que le dé el cálculo hidráulico. ¿Está bien? Bueno, con relación a las velocidades,
La norma boliviana recomienda que la velocidad máxima que debe ocurrir en el interior de una tubería de agua potable no debe superar los 2 metros por segundo, perdón, y la mínima en ningún caso será menor a 0,3. Que no sea menor a 0,3 está relacionado para que no se produzcan sedimentación dentro de las tuberías. Y en máximo de 2 metros por segundo es porque con esa velocidad el flujo sale por las acometidas que son de menor diámetro que la tubería, pueden ser de media, 3/4, y lógicamente no se ha demostrado que con esta velocidad de flujo no se producen fluctuaciones al ingresar el agua en una acometida. Por eso es que siempre hay que chequear que en cualquier tramo de tubería de agua potable la velocidad esté entre 0,3 y 2 metros por segundo. La bibliografía especializada coincide con los 2 metros por segundo, igual que la norma, pero es un poco más conservadora y dice que la velocidad mínima en vez de ser 0,3 sea 0,5, para que no se produzca sedimentación de sólidos en el interior del tubo que puedan afectar la calidad del agua. Ahora, ¿qué es lo que plantea la norma boliviana en relación con el comportamiento de las presiones? La norma boliviana establece que durante el periodo de máxima demanda horaria, la presión dinámica en cualquier punto deberá cumplir con los requisitos que aquí aparecen en esta tabla. Por ejemplo, en poblaciones rurales, dice que la presión mínima tiene que ser para población rural menor a 5.000 habitantes. La presión mínima que yo debo garantizar en la red es 5 metros de columna de agua, que llevado a kilogramos, fuerza sobre centímetros cuadrados es 0,5. Ahora, en poblaciones entre 5.000 y 15.000 habitantes, la mínima presión que se debe registrar en la red, en el nodo crítico, que es el punto de menor presión en la red, tiene que ser de 10 metros de columna de agua. Mientras que en el área urbana, en las áreas urbanas, las grandes ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, no sé, Sucre, Potosí, Oruro, la presión mínima que debe tenerse en el punto más desfavorable de la red tiene que ser mayor o igual a los 12 metros de columna de agua. ¿Qué significa esta presión de 12 metros, de 10 o de 5? Si usted pincha o perfora con un taladro y le abre un hueco a una tubería de cualquier punto de la red de agua potable, el chorro que sale deberá alcanzar como mínimo, si estamos aquí en Santa Cruz, 12 metros de altura. Eso es la interpretación física de esa presión. La presión máxima que recomienda la norma nunca deberá superar los 70 metros de columna de agua. ¿Está bien? La mínima es, dependiendo de el tamaño de la población y el lugar en que nos encontremos, puede ser 5, 10 y 12, y la máxima en cualquiera de los casos y cualquiera de las condiciones nunca debe ser mayor a 70 metros de columna de agua. ¿Qué plantea la literatura especializada con respecto a el comportamiento de las presiones? La bibliografía especializada recomienda que la máxima presión estática en cualquier punto de la red, a diferencia de lo que plantea la norma, que dice que debe ser 70, la bibliografía dice que debe ser 53 metros de columna de agua. ¿Para qué? Para evitar provocar salideros en los grifos o llaves de agua. ¿Qué pasa? Que estos grifos tienen una junta de goma que ellos son capaces de soportar una presión que no debe ceder más de los 53 metros de columna de agua. ¿Por qué la norma boliviana, a diferencia de la bibliografía especializada, dice 70?
por el problema que tienen de diferencias de altura en diferentes lugares del país. Por ejemplo, La Paz recibe agua del Alto, de una presa que hay en el Alto. La diferencia de cota topográfica, que vendría a ser la carga que ingresaría el agua en la red de La Paz, es de 400 metros. El Alto está a 4.000 metros de altura sobre el nivel medio del mar y La Paz está a 3.600. Si restamos eso, nos da 400 metros de carga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en La Paz? En La Paz, y es lo que hay hecho, ¿no? Hay diferentes cámaras rompepresiones para ir disminuyendo de 400 hasta ingresar a la red con los 70 metros de columna de agua. Claro, eso tiene un costo elevado. No es lo mismo seguir reduciendo hasta 53 que dejarlo en 70. ¿Está claro? Esa es la razón por la cual la norma boliviana le da un mayor valor a este. Y la bibliografía plantea que la presión mínima recomendada es de 14 metros. En este caso es para que el agua pueda llegar directo de la red hasta un cuarto piso. Acá la norma boliviana antiguamente tenía 20 metros como presión mínima. Y como en Santa Cruz y las zonas llanas había mucho problema para lograr esos 20 metros, dio tumbo y lo rebajaron de un sablazo, lo rebajaron de 20 a 12. Entonces, bueno, lo ideal es que lo hubiesen colocado con los 14 metros para que llegue hasta un cuarto piso. A duras penas con los 12 metros, si tenemos que la altura del techo al piso, que ustedes le llaman, creo que un pie de algo le llaman ustedes, pero es la altura que hay del piso al techo en una casa, viene siendo aproximadamente unos 3 metros. Entonces, lógicamente que con estos 10, 12 metros serían 3 por 3 son 9 y le come lo otro que le come la cometida, o sea, llegaría hasta un tercer piso con estos 12 metros. ¿Está claro? Entonces, si le hubiesen puesto 14, llegaría hasta un cuarto piso. Pero bueno, le pusieron 12 y nosotros tenemos que aceptar 12. ¿Está bien? Eso es lo que plantea la norma. Vamos a definir ahora de manera muy simple qué se conoce como nodo crítico. En una red, como este ejemplo, este grafiquito, este planito que yo tengo aquí, nosotros le llamamos nodo. Ojo con eso, no se llama nudo, sino nodo. Tengo entendido por otros años de que uno de sus profesores les enseña nudo. Un nudo es lo que uno se hace en los zapatos, en los cordones de los zapatos. Uno se hace un nudo. Si aquí yo hiciera un nudo, el agua no pasaría. Entonces, por eso es que se le llama nodo. Entonces, vamos a aprender acá que cuando nosotros vamos a hacer el cálculo, nosotros hacemos el cálculo de la presión para todos los nodos. ¿Qué se entiende como nodo? Aquellos puntos donde se interconectan las tuberías. Por ejemplo, aquí, este punto que está aquí se interconecta esta tubería con esta otra. Esto es un nodo. Este otro punto se interconectan estas 3 tuberías. Es otro nodo. A eso se le llama nodo. ¿Está bien? Y además, supongamos que aquí donde yo tengo el cursor rojo, tuviera una estación de bombeo y yo conectara mi tubería, yo la conectara a este tramo aquí. En los puntos donde ingresa el agua también se le conoce como nodo. Aquí el agua está ingresando por este punto y este punto se le llama nodo porque conecta 2 tuberías, pero porque además ingresa el agua por este punto. Si en vez de ingresar por aquí, ingresara por acá, este sería otro nodo. Entonces, el cálculo consiste en que nosotros calculemos las presiones en todos los nodos.
Y esas presiones tienen que cumplir con los requisitos de presión que establece la norma. Vamos a suponer que estamos en Santa Cruz con los 12 metros mínimos y con los 70 metros máximos. ¿Está claro? Entonces vamos a ver qué se define como nodo crítico de la red. Dice, el nodo crítico de la red es aquel punto donde tiene lugar la mínima presión en la red. Siempre que se diseñe una red, se debe verificar que la presión en ese punto, o sea, en el nodo crítico, perdón, que la presión en ese punto cumpla con la mínima recomendada por la norma para las redes de distribución, lógicamente en el lugar que nos encontremos. Miren ustedes acá, esta es la red. Estos valores que hay aquí de 43 metros, 40 metros, 39, 36, 38, y aquí en el nodo 13 dice que es 12 metros. O sea que este es el nodo donde hay el menor valor de presión que se registre, 12 metros. Entonces, ese sería para nosotros el nodo donde tenga la menor presión. Ese sería nuestro nodo crítico. En ese nodo, yo tengo que verificar que se cumpla con la presión que establece la norma. Si estuviéramos diseñando, por ejemplo, esta red fuera de Santa Cruz, para las ciudades, como vimos, la presión, en la mínima presión que se admite es 12 metros de columna, que coincide con estos 12 metros, lo que significa que la altura del tanque o la carga de la bomba es suficiente como para garantizar la presión mínima en el nodo crítico. En el nodo crítico es en el donde se va a registrar la menor presión. En el resto de los nodos, la presión siempre va a ser mayor que la de que se registra en el nodo crítico. ¿Está bien? Bueno, el nodo crítico es aquel que define la mayor altura de tanque o el mayor valor de la carga de la bomba, dependiendo de cómo se alimentara la red. Supongamos que esto es un tanque elevado. ¿Quién me va a decir cuál es la altura que debo elevar sobre el terreno? Este tanque es el nodo crítico. El nodo crítico es quien me demanda la mayor altura, y si fuera aquí una bomba, la mayor carga que debe tener la bomba para garantizar que en este nodo se registre la presión mínima recomendada por la norma. ¿Está claro? Entonces, entendámoslo hasta ahí y ya vamos a ver cuando en esta misma unidad cómo nosotros calculamos la carga, la altura del tanque y la carga de la bomba a partir del nodo crítico. Bueno, vamos a ver ahora cómo se haría el cálculo de una red ramificada o abierta. El cálculo de una red ramificada o abierta, ustedes ya lo saben hacer, porque ustedes tienen las herramientas para ello, solo que hay que enseñarles cómo hacerlo. Entonces, lo primero que ustedes harían, ¿qué cosa es? Calcular el caudal requerido por cada tramo. Entiéndase aquellos tramos que están comprendidos entre un nodo y otro nodo. O sea, está el tramo 1,2, está el tramo 3,2, 2,5 y así sucesivamente. Para calcular el caudal por cada tramo, ustedes ya lo saben calcular. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, supongamos que estos son domicilios, que en el tramo 1,2 hay 3 domicilios y que no hay nada más, solo esos 3 domicilios. Calcularemos qué cosa. El caudal medio diario multiplicando el número de personas que habitan en estos 3 domicilios, la suma de las personas que habitan en estos 3 domicilios, por la dotación futura que le corresponde al lugar, según la tabla de la norma boliviana que vimos, y dividido 86.400, y eso me da el caudal medio diario.
Si ese caudal medio diario yo lo divido por K1, que es el coeficiente de irregularidad diaria, voy a obtener el caudal máximo diario. Y si ese caudal máximo diario yo lo multiplico por K2, que es el coeficiente de irregularidad horaria, voy a tener el caudal máximo diario. Horario, perdón. Y entonces ese es el caudal que va a circular por ese tramo 1. Si existiera algún comercio, institución o industria en este tramo, al caudal máximo horario le tendría que sumar el caudal comercial, el caudal institucional y el caudal industrial. Y de esa manera yo voy a ir obteniendo los caudales por tramo. De manera que ya, aquí por ejemplo, miren acá, yo calculo Q1 y aquí calculo Q3, que sería el tramo 2, 3. Q2 va a ser la suma de Q1 más Q2, porque el agua, aquí está el tanque. Entonces el agua va a venir en esta dirección. Lo que pasa es que el cálculo del caudal lo hago al revés. Entonces, por el caudal que pasa por aquí, que es Q2, es la suma de lo que tengo que entregar en Q1 y en Q3. Ahora, el caudal que pasa por 6,5 es la suma de lo que tengo que entregar en Q4 más Q2, que Q2 se encarga de entregar Q1 más Q3. Y de esa manera, este Q5 que está aquí sería el caudal que tengo que entregar a la red, el caudal de diseño de la red. Ahora, ¿qué necesito? Ahora necesito que yo tengo que calcular ahora cuál es la carga o la altura de la bomba o la altura del tanque, dependiendo de lo que vaya a colocar acá. Para eso tengo que calcular las pérdidas longitudinales y las pérdidas menores. Las pérdidas longitudinales en redes, nosotros las calculamos por la fórmula de Hazen-Williams, que es válida para flujo turbulento y diámetros mayores o iguales a 2 pulgadas. Y es esta fórmula, donde esta fórmula, como ustedes pueden ver aquí, este Q que hay aquí, si voy a calcular la pérdida que hay de 2 a 1, utilizo el valor de Q1, que es el caudal que va a pasar por este tramo. C es el AC de Hazen-Williams, que depende de la tubería. Hoy en día se colocan tuberías de PVC, por ende C es igual a 150. Y D es el diámetro que debe tener esta tubería, que ya vamos a aprender a calcular ese diámetro más adelante. Y L es la longitud que hay desde 2 hasta 1, que esa la saco del plano. ¿Está claro? De esa manera ya obtengo la pérdida o fricción o longitudinal. Ahora, cuando la red es abierta, yo tengo que sumarle a las pérdidas por fricción o longitudinal las pérdidas menores. Y estas pérdidas son debido a, en este caso aquí, debido a esta T de paso directo. Es una T lo que yo tengo aquí. Entonces, esas pérdidas menores son debido a T, codo, válvulas, cruz, etc. Y para ello utilizo el método de la longitud equivalente que le enseñaron ustedes en la hidráulica. ¿Está claro? Entonces, con esas pérdidas, con eso ya que yo tengo calculado qué cosa, que por el tramo 2.1, la pérdida que tengo es la pérdida en función del caudal Q1. En el tramo 2.3 yo calculo la pérdida en función del caudal Q3. Mírenlo aquí. La pérdida en el tramo 2 yo la calculo en función del caudal Q2, que Q2 es la suma de Q1 más Q3. Del tramo de 5 a 4 la calculo en función al caudal de 4 y de 6 a 5 la calculo como la suma de Q2 más Q4.
y de esa manera obtengo mis pérdidas de carga. Ya cómo yo calculo la altura del tanque o la carga de la bomba, lo vamos a aprender más adelante. ¿Está bien? Bueno, yo les dije que el método que vamos a usar es el método de Hardy-Cross. Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste el método. Yo tengo entendido que ya ustedes les enseñaron ese método. Si quiere lo dejamos por aprendido y seguimos adelante. Pero no, vamos a dárselo. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver ahora en lo que nos resta de clase, la teoría del método de Hardy-Cross para que lo puedan entender. La aplicación de este método la vamos a ver a partir de la próxima clase a través de un ejemplo. ¿Está bien? Donde ahí les va a quedar claro la aplicación del método. Pero vamos a ver primero la teoría del método para que ustedes puedan entender después el cálculo. O recordarlo, porque supuestamente ya ustedes se lo dieron. Bueno, ¿cuáles son las variantes que introdujo el método de Hardy-Cross? El método de Hardy-Cross introdujo dos variantes que son, es un método, en primer lugar, Hardy-Cross es un método de errores de pruebas y errores controlados, que pueden seguir dos variantes. ¿Por qué dice que es un método de errores controlados? ¿Por qué? Porque hay un error de cierre, ¿se acuerdan? Que era 0,10 litros por segundo para el caso de los caudales y 0,10 metros de columna de agua. Ese es quien me controla el error. Entonces, para ello existen dos variantes. Hardy-Cross da dos variantes. Una primera variante que es balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Esa es la primera variante, balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Y una segunda variante que es balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas. En la primera variante, yo parto de suponer, esta es la que vamos a usar nosotros, balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos calcular para cada tramo cuánto es el caudal que se va a consumir en ese tramo. Y a partir de eso nosotros podemos suponer los flujos que van a pasar por los diferentes tramos, restándole al caudal que pasa por un tramo lo que se queda y lo que sobra es lo que sigue por el otro tramo. Entonces, ese es el método que vamos a usar nosotros, que es el balanceo de las cargas por corrección de los flujos, porque vamos a partir de valores de caudales que son reales que nosotros vamos a calcular y sabemos calcular ya. Bueno, ¿cuál es la fórmula recomendada por Hardy-Cross para su cálculo? Dice, al aplicar un método de esta clase, dice Hardy-Cross, los cálculos se vuelven más rápidos si las relaciones de flujo se expresan como una fórmula exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que él dice que él sugiere que se utilice una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable para que se puedan agilizar los cálculos. No olviden que estamos en presencia de un proceso iterativo. Entonces, él lo que quiere es que los cálculos sean más rápidos. Y para agilizar esos cálculos, recomienda el uso de una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable, cuya fórmula es esta que vemos acá, que dice que la pérdida de carga es igual a una constante numérica que depende de la C de la tubería, o sea, en otras palabras, dependen de la tubería, del material de la tubería, del diámetro y de la longitud del tubo. Eso es esta constante numérica acá, que multiplica al caudal de circulación por el tramo elevado a la n, donde ese es el coeficiente de capacidad no variable, que es 1,85. ¿Está claro? O sea, que esta es la expresión que él recomienda, que es una fórmula exponencial para hacer los cálculos más rápido
de las iteraciones en el método. Ahora bien, de las variantes que vimos, que era balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos y balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas, o sea, lo opuesto, la que nosotros vamos a emplear, como les dije, es la primera, que es el balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos, ya que esta es la que mejor nos ayuda a simular la red, toda vez que nosotros podemos calcular con veracidad los caudales que circulan por los tramos. Este método que yo les estoy mencionando es el que vamos a utilizar en el ejemplo y del cálculo de Hardy-Cross que vamos a enseñar. Ahora, ¿qué plantea Hardy-Cross para este método de balanceo de las cargas por correcciones de los flujos supuestos? En primer lugar, él plantea un convenio de signo que se debe adoptar según Hardy-Cross para esta variante. Entonces, dice que este convenio, convenio de signo en esta variante se realiza para hacer las fórmulas algebraicamente consistentes y se asignan los signos arbitrariamente siguiendo este criterio. Dice que van a tener signos positivos a los flujos y las pérdidas de carga asociadas que se muevan en el mismo sentido de las manecillas del reloj. O sea, tanto la pérdida de carga como su caudal asociado que se muevan en el mismo sentido de las manecillas del reloj, le vamos a poner delante un signo positivo. Ahora, le vamos a poner signo negativo a las pérdidas de carga y los flujos y el caudal asociado que se mueva en dirección contraria a las manecillas del reloj. A esos valores de caudal y de pérdida le debemos poner un signo negativo delante. ¿Está bien? Ahora, él plantea dos leyes fundamentales que son en las que se basa este método. Y estas leyes son las leyes fundamentales de circulación de los líquidos en circuito cerrado. ¿Cuáles son las leyes? La primera ley dice que la suma algebraica de los caudales entrantes y los caudales salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Si se aplica esta ley a esta representación gráfica que tenemos en esta malla, podemos decir que Q sub A, que es el caudal que ingresa en este nodo, menos Q sub 1, menos Q sub 2, que son los caudales salientes del nodo, tienen que ser igual a 0. Con lo que se cumple la primera ley. Si despejamos Q sub A de esta expresión, nos queda que Q sub A va a ser igual a ¿quién? A Q sub 1 más Q sub 2. Con lo que se demuestra la primera ley. ¿Qué significa eso? Que los caudales entrantes tienen que ser igual a la suma de los caudales salientes. Pongamos un ejemplo. Si por aquí ingresan 10 litros por segundo, vamos a suponer que por aquí se va la mitad y por aquí la mitad, entonces por aquí se tendrían que ir 5 y 5. Entonces, si yo a los 10 le quito 5 y 5, me da 0, con lo que se cumple la primera ley. La segunda ley que dice, la suma algebraica de las pérdidas de carga o de presión a lo largo de un circuito cerrado es igual a 0. Si se considera el convenio de signo que aprendimos anteriormente, tanto el flujo como el caudal que se mueven a favor de las manecillas del reloj tienen signo positivo. Y el flujo caudal, el caudal y la pérdida asociada que va en contra de las manecillas del reloj tiene signo negativo. Si partimos de eso, podemos concluir que H1, que es positivo porque se mueve a favor de la manecilla del reloj, que es la pérdida de carga,
menos H2, que es la pérdida de carga en esta otra dirección, como va contrario a las manecillas del reloj, por ende es menos, H1 menos H2 tiene que ser igual a 0 para que se cumpla que la suma algebraica de las pérdidas a lo largo del circuito tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la segunda ley. Y esas son las dos leyes en las que se basa el método de Hardy-Cross. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo del método. O sea, vamos a ver sobre el desarrollo del método y a dónde es que quiere llegar Hardy-Cross con este desarrollo de su método. Dice, como se ha visto, el método de Hardy-Cross parte de suponer que el flujo entrante Q sub A se ha dividido en dos flujos, Q sub 1 y Q sub 2. De no ser correcta esta distribución, se tendrá un diferencial de caudal que él le llama muy pequeñito, cantidad que es muy pequeña en comparación con los caudales que circulan por cada ramal. Les explico eso que quiere decir. ¿Qué es lo que dice Hardy-Cross? Vamos a suponer que este nodo llega a un caudal de 10 litros por segundo. Bien. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuánto de estos 10 litros van a irse por este ramal y cuánto se va a ir por este ramal, yo estoy seguro que le pregunto por separado y cada uno me va a decir un valor arbitrario, porque ni yo mismo que he estudiado la hidráulica tantos años, yo podría ser tan adivino de decir que de estos 10, por aquí se va tanto y por aquí se va tanto. La hidráulica es una ciencia empírica que sale de laboratorio. No es como otra ciencia que usted puede, mediante la matemática, la física, la química, usted puede resolver problemas. La mayoría de las fórmulas que ustedes van a encontrar en hidráulica, que ya le han dado en las hidráulicas que le dan sus profesores, todas esas fórmulas han salido de laboratorio, de un laboratorio de hidráulica, no salen de un buró, salen de un laboratorio. La hidráulica es tan difícil y tan compleja de predecir, el comportamiento del agua es tan difícil de predecir que si usted pone horizontalmente un vidrio, un cristal, y le deja caer una gota de agua, si está horizontalmente el vidrio, usted no sabe para dónde va a ir. Si va a ir para el norte, para el sur, para el este, el oeste, suroeste, noroeste. Usted no sabe para dónde va la gota. Por eso es que es empírica la hidráulica. Entonces lo mismo pasa aquí. Si ustedes me preguntaran a mí, de estos 10 litros, doctor, ¿cuánto usted cree que se va por este ramal y por este? Yo te diría, no sé. Consciente de eso, y esto es lo que quiero que ustedes entiendan del método, consciente de eso, Hardy-Cross dijo, bueno, a que le toque dividir esto, yo sé que se va a equivocar. De repente se estaba riendo cuando dijo eso, ¿no? Al tonto que le toque dividir esto, yo sé que se va a equivocar, que va a meter la pata. Y entonces yo lo voy a ayudar a que él obtenga los valores reales. Entonces yo podría decir, vamos a suponer, por aquí se van 5 y por aquí se van 5. Pero le pregunto a uno de ustedes y a lo mejor me dice, yo creo que por aquí se van 7, doctor, y por aquí se van 3. Y le puedo preguntar a otro y me pueden decir, por aquí se va 2 y por aquí se va 8. ¿Quién tiene la razón? No sabemos, ninguno. Yo estoy seguro que ninguno. Entonces, Hardy-Cross consciente que usted va a cometer un error, él entonces crea este diferencial de caudal para ir corrigiendo el error que usted cometió inicialmente al decir que de los 10 por aquí se va tanto y por aquí se va la otra parte. Entonces él le va a favor de las manecillas de reloj sumándole este Q pequeñito a este valor y restándoselo a este otro. Y en eso consiste la iteración. ¿Y cuándo es que dice Hardy-Cross que usted debe parar? Cuando este diferencial pequeñito sea menor o igual a 0,10 litros por segundo.
¿Está claro? Entonces, por eso yo me tomo el tiempo de explicarle este método para que ustedes puedan entender, porque si yo voy directamente a la tabla y le explico mecánicamente, ustedes no entienden la esencia del método. No sé cómo se lo habrá explicado su profesor. Si se lo hizo así, bueno, yo se lo estoy recordando. Si no, se los estoy diciendo. Bien, entonces vamos a ver cómo desarrolló el método de Hardy-Cross, que en otras palabras es cómo él llega a darnos la fórmula que nos interesa a nosotros, que es cómo calcular este diferencial de caudal. Fíjense que él dice que este diferencial de caudal es pequeño en comparación con los valores que usted dice que se va por aquí y se va por acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice Hardy-Cross? Si nosotros partimos del análisis de los flujos verdaderos, que se irían por aquí, o sea, cuando él dice verdadero, ¿qué se refiere? Los reales. Este Q sub 1, de esta Q sub A, usted dice que por aquí se va Q sub 1 y por aquí se va Q sub 2. Estos son los supuestos. Q sub 1 y Q sub 2 son los que uno supone que se va a ir por ese ramal o que se va a ir por este otro ramal. Entonces dice, los valores verdaderos que van a pasar por aquí, él le llama Q sub 1' en este caso, y en este caso que es Q sub 2 le llama Q sub 2' a los reales. El Q sub 1' va a ser igual a ¿quién? Al Q sub 1 que usted supuso, y como va a favor de las manecillas del reloj, le va a sumar qué cosa es diferencial de caudal que usted va a obtener. Y aquí al Q sub 2 que usted supuso, como va contrario a las manecillas del reloj, fíjense que estoy aplicando ya el convenio de signo, le voy a restar porque es signo negativo, contrario a las manecillas del reloj, le voy a restar el diferencial. ¿Qué quiere decir? Que aquí le voy a ir sumando y aquí le voy a ir restando mi diferencial de caudal que yo tengo. Si se considera la fórmula exponencial que él plantea que se debe usar en su método para agilizar los cálculos, se tendrá que las pérdidas de carga verdadera según esta expresión van a ser igual a ¿quién? Ella dice aquí Q sub 1 y difiere Q sub 2. Q sub 1 para aquí, K sub 1 y para aquí un K sub 2. Fíjate que ella diferencia K sub 1 y K sub 2. ¿Por qué? Porque ya presupone que el diámetro que usted puede tener aquí no tiene por qué ser el mismo de acá. Fíjense ustedes que K depende de quién, depende del diámetro, depende del material de la tubería, que es la C. Puede ser que aquí usted tenga PVC y aquí tenga otro material, pero depende también de la longitud. Y esta longitud de este tramo no tiene por qué ser igual acá. Por eso es que ya presupone que usted va a tener valores de K diferentes. En el caso de H1', dice que va a ser igual a K sub 1 por el caudal real, que es Q sub 1' elevado a la N. Si yo sustituyo el Q sub 1' aquí por el valor que me dio aquí, que es Q sub 1, el que supuse más el diferencial de caudal y lo elevo a la N, y en el caso de la pérdida por el tramo 2, va a ser igual a ¿quién? A un K2 por el Q sub 2', que es el real. Y Q sub 2', si aquí lo sustituyo por Q sub 2 menos Q, que es el diferencial de caudal que él quiere calcular, y lo elevo a la N, entonces yo tengo aquí las pérdidas de cargas verdaderas o reales que se producirán en el sistema, que son estos valores que están aquí. Ahora él dice, si se aplicara la segunda ley que él plantea, recuérdense que dice que la suma algebraica de las pérdidas de carga en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Esa que nos decía que H1 menos H2 es igual a 0, ¿se acuerdan? Ya aquí él coloca los valores reales, H1' y H2', estos que están aquí. Entonces, si sustituye aquí H1' por su valor real, que es K1 por Q1 más Q elevado a la N, mírenlo acá, y aquí
H2, que es K2 por Q2 elevado a la menos Qn elevado a la n igual a 0. Si desarrolla ese binomio, que él lo desarrolló, a nosotros no nos interesa eso. El que le guste ver el desarrollo lo puede ver en los libros de agua potable. Si desarrollando ese binomio y despreciando los diferenciales de orden superior, finalmente él arriba a esta ecuación. Cuando él desarrolla esto, él arriba, al desarrollar este binomio, arriba a esta ecuación, donde aquí él nos da la expresión a través de la cual nosotros vamos a calcular este Q pequeñito, que es el diferencial de caudal, que le voy a tener que sumar aquellos tramos, aquel caudal que va a favor de las manecillas del reloj, y se lo voy a restar a aquel caudal que va en contra de las manecillas del reloj. Este es el que me permite, este valor de Q que está aquí, es quien me va a corregir el error mío de suponer que por aquí, por ejemplo, de estos 10 litros, cuando yo dije que por aquí se iba 5 y por aquí se iba 5, ese Q pequeñito es quien me va a ir corrigiendo las suposiciones mías y me va a permitir obtener, ¿qué cosa? El valor real que se va por un lado y por el otro. Entonces, él dice que ese diferencial de caudal es igual a ¿quién? A la sumatoria de las pérdidas de carga, que ya lo vamos a ver en el ejemplo, que se calculan, es sumar todas las pérdidas de carga que tienen lugar en el circuito que estamos calculando, dividido la sumatoria de 1,85, que es N, que es el coeficiente de capacidad no variable que él plantea, que multiplica a H sobre Q, donde H es la pérdida de carga dividido el caudal. Y fíjense ustedes que tiene la fórmula un signo menos delante. Ese signo nunca podemos olvidarlo. Si nos olvidamos del signo, los resultados que nosotros vamos a tener no sirven. Y la red que hemos calculado está mal. Ahora, ya vamos a ver cómo se aplica, o sea, qué influencia tiene ese signo. Si a mí la sumatoria de pérdida me diera negativo, menos por menos da más. Si me diera positivo, más por menos da menos. Entonces, ahí está la importancia matemática. Pero, ¿qué significa este signo en la ecuación de Hardy-Cross? Yo supongo que su profesor se los debe haber enseñado. Entonces, como ya ustedes saben qué significa ese signo, yo no se los voy a decir porque ya su profesor se lo enseñó. Ah, mentira, se los voy a decir. Este signo negativo que está aquí, como mismo el diferencial de caudal, me corrige el error que yo cometo cuando distribuyo los caudales, cuando digo que de aquí de los 10 se fueron 5 por aquí, 5 por acá. Ese signo negativo me corrige lo que yo me haya podido equivocar en el sentido de circulación que yo le di al flujo. Yo estoy diciendo que este caudal de 10 litros, una parte de él, que son 5, viene en esta dirección y otra parte de él viene en esta otra dirección. Pero yo les pregunto, ¿podría darse el caso en que los 10 litros se vinieran todos por aquí? Y entonces, si eso ocurre, que los 10 litros se vinieran todos por aquí, Hardy-Cross me va a corregir el signo y me va a decir, te equivocaste, no, el agua no viene para acá, sino el agua llega a este lugar, a este tramo de esta zona. O sea que ese signo negativo me sirve para corregir el sentido de circulación del flujo. Y donde yo me equivoqué, que dije que va hacia allá, puede ser que me diga, disculpa, te equivocaste, el flujo no va en esta dirección, sino va en esta otra. Esa es la importancia que tiene
ese signo negativo del método de Hardy-Cross. ¿Está bien? Bueno, aquí está lo que les decía. En la fórmula, el signo negativo que se encuentra adelante nunca se puede olvidar, pues es el encargado de corregir el sentido de circulación del flujo. Este signo negativo. Si yo me equivoqué diciendo que va hacia allá, él me puede decir, no, viene de allá hacia acá, te equivocaste. Mientras que el diferencial de caudales Q pequeñito es el encargado de corregir el error de suponer inicialmente los caudales que se iban por cada ramal. Fíjense ustedes la importancia que tiene el signo y la importancia que tiene Q. Por eso es que no importa que yo diga, por ejemplo, vamos a suponer, yo digo, por aquí se va 5 y por aquí se va 5. Le pregunto a uno de ustedes y me dice, por aquí se va 8 y por aquí se van 2. Le pregunto a otro y me dice, por aquí se van 6 y por aquí se van 4. No importa que yo esté suponiendo que por aquí se va una cantidad y que por aquí se va otra, y que el signo es, que el sentido es en esta dirección, porque Hardy-Cross al final me corrige no solo el error que cometí al suponer los caudales que se van por cada ramal, sino la dirección en que yo supuse inicialmente en que se iba a mover el flujo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo supuse y lo que supusieron esas dos personas que yo les hice mención? Que todos vamos a llegar al mismo resultado, porque eso es lo bueno que tiene Hardy-Cross. No importa lo que supongamos cada uno, a todos nos va a hacer converger en el mismo lugar. La diferencia está en que el que supuso los caudales por cada ramal más cercanos a la realidad van a tener que hacer menos iteraciones que el que supuso los caudales que se van por los ramales más lejos de los valores verdaderos. Entonces, la única diferencia que se va a notar en el cálculo va a ser que a lo mejor, si yo lo supuse más cercano que los otros, yo haga tres iteraciones. Y a lo mejor el otro va a tener que hacer 5, 6 o 7 más que yo. ¿Se entendió eso? Bueno, ese es el método de Hardy-Cross. Si ya se lo habían explicado, bueno, pues yo lo único que he hecho es repetírselo. Entonces vamos a... Abran sus micrófonos. Vamos a pasar la lista. Que hoy y el miércoles no van a tener valor estos 2 días porque esta semana es la semana de la carrera y van a haber conferencias. De hecho, yo mañana voy a dar una que después les voy a hablar. Entonces hay tolerancia con la asistencia, pero yo para tener un control estadístico de los presentes y ausentes. ¿Está bien?